Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera en esta transmisión especial de la 79 Convención Bancaria y está aquí con nosotros Agustín Carstens, él es el gobernador del Banco de México. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar con ustedes, muchas gracias. Agustín, entre muchos temas que se abordaron ahí en esta Convención Bancaria, hay un anuncio muy relevante que diste a conocer en cuanto al inicio de operación de un sistema electrónico transaccional para las empresas que podrán realizar operaciones en dólares a través de este sistema. ¿Nos puedes platicar de qué se trata, por favor? Sí, cómo no, con todo gusto, Marcos. Realmente el SPID, que así lo llamamos, se monta, por decirlo de esta manera, sobre la plataforma del SPEI, que es el sistema de pagos interbancario en pesos. En México, pues hay un relativo alto monto de transacciones en dólares entre empresas. Sobre todo hay que pensar, por ejemplo, en aquellas que son cadenas productivas, por ejemplo, en la industria automotriz, autoparteras que le venden a la ensambladora, pues muchas de las transacciones son en moneda extranjera. Sin embargo, muchas de estas empresas tienen pues costos de transacciones altos, retrasos en hacer los pagos fuera de México, y entonces lo que hemos hecho es armar un sistema con las instituciones de crédito que por ley pueden ofrecer cuentas en dólares en todo el país a las empresas, para que puedan hacer sus pagos eficientemente aquí en el territorio nacional. Obviamente este será un sistema plenamente fondeado, es decir, el Banco de México no le va a dar liquidez a ese sistema. Es un sistema que va a funcionar de la manera en que los bancos van a alimentar sus cuentas en dólares en el Banco de México, y ahí a través del SPEI, de la plataforma tipo SPEI, ya se van a direccionar los pagos a los bancos correspondientes. Entonces es un sistema seguro, es un sistema, repito, en el que el Banco de México no provee liquidez, solo provee la plataforma, y esto es para que los pagos sean más eficientes. Eso es, Agustín. Oye, bueno, ayer también en la inauguración de la Convención Bancaria vimos un mensaje que fue interesante por cómo sucedió estas medidas que tomaron por el bajo precio del petróleo. Se decía que entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México había cierta, si no desunión, sí diferentes puntos de vista de cómo hacer el ajuste antes y después. Ayer tú comentaste, creo que en 3 o 4 ocasiones, digo, para que quedara claro, que había sí, había coordinación. ¿Hay coordinación entre ambas? Bueno, no hay duda de ello. O sea, la verdad es que pues hay veces que se generan muchos mitos, pero bueno, con el secretario Videgaray y entre los equipos hay una constante comunicación. Eso nos permitió, bueno, pues detectar que la problemática que enfrentábamos hacia mediados de febrero pues requería una solución conjunta, ¿no? El tema, entre otros, del tipo de cambio generado por petróleo, por la baja actividad económica, por cuestiones como China, pues tenía muchas ramificaciones. En particular lo del precio del petróleo, pues afectaba al tipo de cambio, eso afectaba las expectativas de inflación y por otro lado también afectaba la dimensión fiscal. Entonces, obviamente en la Comisión de Cambios, por ley, es una decisión conjunta. Por otro lado, el Banco de México se percató de que teníamos que hacer algo en lo monetario y sin duda el secretario de Hacienda se dio cuenta de, no sorpresivamente, de que Pemex, al no haber tenido cobertura del precio del petróleo, pues tenía que hacer algún ajuste. Entonces, en esa precisamente comunicación que tenemos, pues decidimos, pues, ¿por qué no hacer juntos el anuncio, no? Para que precisamente se viera que hay coordinación. Entonces, todo esto fue resultado de un diálogo continuo, análisis continuo y bueno, pues también decisiones compartidas.
Oye, Agustín, ya lo hemos platicado varias veces contigo. A diferencia de otras crisis o de otras devaluaciones, es la primera vez que no hay un traspaso de la depreciación del peso a la inflación. El año pasado histórica, 2.13. Hay mucha gente que no lo cree, dice, no, la inflación es mayor. Este año ya empezó a haber un poco más de presiones. Esta inflación que tenemos en febrero, tú decías ayer también que era coyuntural, todavía sigue entonces sin ver ese traspaso, porque sí hay una serie de productos, y te lo digo uno muy sencillito, ahora que estoy usando una férola en mi rodilla, me decía el doctor, oye, a mí mi inflación es del 30%, a mí todos mis productos son importados, todo cuesta 30% más, no le creo al Banco de México, no le creo al INEGI. ¿Hay que creerle a la inflación o no? Bueno, sin duda hay que creerle. Yo creo que la metodología es muy sólida y muy transparente. Hay que pensar también que, bueno, pues la canasta que se muestra, pues no es la canasta que necesariamente cada uno en lo personal lo que consume. Pero sin duda pues tiene una amplísima cobertura nacional y también en términos de productos. Sin duda sí hemos visto que en algunos productos, sobre todo en lo que son las mercancías durables, ¿no? Ahí es donde hemos visto un ligero aumento de 2 al 3% de inflación, pero en las mercancías que son alimenticias, o sea, son mercancías de alimentos procesados sobre todo, y en los servicios no hemos visto mayor cambio. Realmente donde hemos visto también mucha volatilidad es en la no subyacente, en la inflación no subyacente, donde están sobre todo los productos agropecuarios y los precios en donde influye el gobierno o los gobiernos a los diferentes niveles. Realmente lo que hemos visto recientemente pues es sobre todo un aumento muy importante en los precios agropecuarios. El tomate y la cebolla llegaron a subir más de 100%, ya están cayendo. Entonces yo confío que la siguiente lectura de la inflación va a ser más baja de la que reportamos ahora en febrero. Ahora, en el año en su conjunto es muy probable que terminemos con una tasa de inflación cercana al 3%, que por otro lado es nuestro objetivo. Entonces, ese aumento parte va a ser de que algunos choques favorables, digamos, que tuvimos la inflación el año pasado, no lo vamos a tener como por ejemplo la baja en los precios de las telecomunicaciones que se legislaron. Aunque siguen bajando los precios de los servicios de telecomunicaciones, no se va a ver lo que fueron legislados. Y por otro lado, pues sí percibimos que va a haber un traspaso gradual del tipo de cambio de los precios de las mercancías durables. Pero las mercancías durables ocupan un porcentaje relativamente pequeño de un porcentaje relativamente pequeño del índice. También me gustaría decir que otro factor fundamental es de que los precios de muchas mercancías han bajado. Entonces, los precios de los insumos de muchos bienes y servicios, pues se ha compensado una cosa con otra, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado bastante. Claro, Agustín, lo que hemos visto también es que a nivel nacional, pero también en contraste con lo que está pasando a nivel internacional, la elevación de las tasas de interés por parte del Banco de México se toma de una manera como a contracorriente. El Banco Central Europeo, por ejemplo, decidió ayer bajar su tasa de interés. En ese sentido, ¿cómo se explica la política monetaria que se desprende de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y aquí en México se enfoca directamente al tema del control de las expectativas y de la inflación misma? Y en 1 minuto y medio nos agarra la guillotina. Muy bien, claro que sí, rápidamente. Bueno, una diferencia importante con Europa es de que Europa no es productora de petróleo y México sí lo es y tiene mucho impacto incluso sobre las finanzas públicas. Entonces por eso el peso es mucho más sensible al precio del petróleo. Por otro lado también ha habido reacomodos de portafolio que están llevando dinero fuera de los países emergentes.
Entonces, por eso algunos países emergentes, México no es el único que ha tenido que subir tasas de interés. Es decir, estamos en ciclos diferentes y por eso nosotros, además mucho más cercano a Estados Unidos, estamos más bien en la parte del ciclo de tasas al alza, lo que yo creo que está bien, porque los bancos centrales que tienen tasas negativas es porque no tienen otra alternativa y es grave. Sí. Pues Agustín Carstens, muchas gracias, gobernador del Banco de México. Agustín, gracias. Gracias a ustedes, muy amables.